La noche todavía no terminaba de acomodarse sobre el mapa cuando algo empezó a moverse en silencio, no en un solo punto, sino en varios al mismo tiempo. Mientras la mayoría de la gente dormía, mientras las luces de las casas seguían encendidas por costumbre y no por alerta, una operación que llevaba meses gestándose cruzaba una línea que hasta hace poco parecía impensable. No fue un rumor en redes, no fue una filtración improvisada ni un accidente diplomático. Fue una decisión tomada al más alto nivel. Arfuch y agencias de Estados Unidos habían activado un operativo conjunto que tenía un objetivo claro y una carga simbólica brutal. Desmantelar una estructura que durante años había operado con la certeza de que nadie se atrevería a tocarla. Y aunque el nombre que empezó a circular esa madrugada fue el del llamado Palacio de Maduro, lo que realmente estaba en juego iba mucho más allá de un inmueble, de unas armas o de un decomiso. Lo que estaba en marcha era un mensaje directo al corazón del crimen organizado en Michoacán y a sus conexiones internacionales. Para entender por qué esta operación marca un antes y un después, hay que retroceder un poco. Desde hace meses, la inteligencia mexicana venía detectando movimientos extraños en una zona que, para los mapas oficiales, parecía tranquila, pero que para los analistas era un punto rojo parpadeando sin parar. Camiones que entraban y salían a horarios irregulares, comunicaciones cifradas que se activaban solo durante ventanas muy específicas, equipos electrónicos que no correspondían con actividades agrícolas ni comerciales. Todo apuntaba a que ahí se estaba concentrando algo grande. No un simple centro de almacenamiento, no una casa de seguridad más, sino una especie de cuartel híbrido, mitad centro logístico, mitad bodega de guerra. Los informes internos empezaron a referirse a ese sitio con un nombre que sonaba exagerado, casi irónico, pero que describía bien su función y su ostentación, el palacio. No era un palacio en el sentido clásico, pero sí en el lenguaje del narco. Un complejo amplio, fortificado, con sistemas de vigilancia propios, áreas diferenciadas, bodegas subterráneas y una logística que no se improvisa. Durante semanas, los analistas cruzaron datos. Imágenes satelitales, reportes de informantes, intercepciones legales, patrones de movimiento financiero. Fue ahí donde apareció un apellido que ya estaba en los radares desde hacía tiempo. Maduro. No como un líder visible, no como un personaje mediático, sino como un operador clave, un articulador de recursos, alguien que conectaba armas, dinero y tecnología con células que operaban tanto en Michoacán como en otros estados. La información que empezó a llegar a la mesa de Arfuch no dejaba espacio para dudas. Ese lugar no solo almacenaba armas. Ahí se entrenaba, se planeaba, se coordinaban ataques y se recibía equipo que no podía llegar a México sin una red internacional detrás. Drones adaptados, sistemas de comunicación encriptada, dispositivos de interferencia, incluso manuales técnicos que no circulan en el mercado negro común. Fue entonces cuando la decisión dejó de ser solo mexicana. Se activaron los canales con Estados Unidos. No por cortesía, sino por necesidad. Parte del equipo rastreado tenía origen extranjero y algunas rutas financieras pasaban por fuera del país. La coordinación no fue inmediata ni sencilla. Operativos de este nivel no se anuncian, no se filtran y no se improvisan. Se construyen en silencio. Durante días, equipos de ambos países trabajaron como si fueran uno solo, compartiendo inteligencia, ajustando escenarios, midiendo riesgos. Porque entrar a un lugar así no es solo catear un inmueble. Es tocar una fibra sensible del crimen organizado, es provocar reacciones en cadena, es saber que cada movimiento va a ser observado, analizado y posiblemente respondido. La madrugada elegida no fue casual. A esa hora, la actividad es mínima, las rutas están despejadas y el factor sorpresa juega a favor. Cuando los primeros elementos comenzaron a moverse, ya no había marcha atrás. El cerco se cerró de forma casi quirúrgica. Vías de acceso bloqueadas, vigilancia aérea, equipos en tierra avanzando con precisión milimétrica. No hubo sirenas, no hubo despliegues espectaculares al inicio. El objetivo era entrar antes de que alguien adentro entendiera lo que estaba pasando. Cuando las primeras puertas fueron aseguradas, lo que encontraron confirmó todas las sospechas y superó varias de ellas. Armas largas en cantidades que no se ven en decomisos ordinarios, municiones de distintos calibres, algunas de ellas de uso claramente restringido, paquetes de droga listos para distribución y otros para resguardo estratégico. Pero lo que más llamó la atención no fue solo la cantidad, sino la organización. Todo estaba etiquetado, clasificado, inventariado. No era un escondite improvisado,
Era un centro operativo. En las áreas más internas, los equipos encontraron tecnología que explica muchas cosas de los últimos meses. Drones con modificaciones para carga, sistemas de visión nocturna, equipos de comunicación capaces de operar fuera de las redes convencionales. También había planos, mapas, listas. Información que, analizada en conjunto, dibuja un panorama inquietante. Ese lugar no solo servía para almacenar. Servía para planear ofensivas, para coordinar movimientos simultáneos, para sostener una guerra de desgaste. Mientras esto ocurría en el terreno, la operación seguía su curso en otros frentes. Cuentas congeladas, órdenes de aprehensión ejecutadas de forma paralela, aseguramientos en puntos clave. El objetivo era claro: golpear al mismo tiempo para evitar que la estructura se reacomodara. Y aquí es donde entra un elemento que muchos han pasado por alto. La participación de Estados Unidos no fue decorativa ni limitada. Hubo agentes siguiendo el rastro financiero, hubo analistas verificando el origen del equipo decomisado, hubo coordinación directa para blindar fronteras y rutas secundarias. Suscríbete si te gusta el video. Lo que empezó como un cateo se convirtió rápidamente en un terremoto interno para las organizaciones criminales que operan en la región. Porque el palacio no era un punto aislado. Era un nodo. Y cuando un nodo cae, toda la red se resiente. Las horas posteriores al operativo estuvieron marcadas por movimientos frenéticos. Cambios de teléfonos, abandonos de casas de seguridad, mensajes cifrados que se multiplicaron. La paranoia se instaló. Nadie sabía quién más estaba en la lista, quién había hablado, quién iba a caer después. Harfuch, por su parte, fue claro en privado y medido en público. No se trataba de una victoria definitiva, pero sí de un golpe estratégico. Uno de esos golpes que no se miden solo en armas aseguradas, sino en información obtenida. Porque cada dispositivo, cada documento, cada servidor incautado es una puerta que se abre hacia algo más grande. Y eso es exactamente lo que empezó a ocurrir en los días siguientes. Las primeras declaraciones de personas vinculadas al complejo revelaron algo que muchos sospechaban pero pocos podían probar. El palacio funcionaba como un centro de convergencia entre distintas células. No respondía a un solo mando operativo, sino a una mesa de coordinación. Ahí se negociaban apoyos, se distribuían recursos y se definían prioridades. Eso explica por qué en Michoacán, en semanas recientes, se habían visto movimientos inusuales, ataques coordinados y una capacidad de respuesta que parecía superar a la de años anteriores. El nombre de Maduro empezó a aparecer con más fuerza en los informes. No como un líder carismático, sino como un engranaje esencial. Alguien que entendía tanto el lenguaje del crimen como el de la logística empresarial. Esa dualidad es la que hace tan difíciles de combatir a estas estructuras. No son solo hombres armados. Son administradores, técnicos, intermediarios que saben moverse entre la legalidad y la ilegalidad sin levantar sospechas durante mucho tiempo. La pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo pudo operar un lugar así durante tanto tiempo sin ser detectado? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque estos complejos no sobreviven solo por la fuerza. Sobreviven por omisiones, por complicidades, por la normalización de lo anormal. Camiones que pasan sin ser revisados, compras que no se cuestionan, terrenos que se adquieren con prestanombres. Es un ecosistema completo. Lo ocurrido en este operativo no solo expone a una organización criminal. Expone también las grietas de un sistema que durante años permitió que estas estructuras crecieran. Y aquí es donde el mensaje se vuelve doble. Para el crimen organizado, el mensaje es que ya no hay lugares intocables. Para las instituciones, el mensaje es que la coordinación sí puede funcionar cuando hay voluntad. En las horas siguientes al cateo, Michoacán amaneció distinto. No necesariamente más tranquilo, pero sí más tenso. Retenes visibles, patrullajes constantes, presencia reforzada en puntos estratégicos. La instrucción fue clara. No dar espacio a reacciones violentas. Porque cada golpe de este nivel suele venir acompañado de intentos de revancha o demostraciones de fuerza. Y ahí es donde la prevención juega un papel clave. Las investigaciones abiertas a partir de este operativo no se limitan al ámbito local. Hay líneas que apuntan a redes de suministro internacional, a empresas fachada, a intermediarios que operan desde fuera del país. Eso explica por qué este caso no se cerró con el cateo. Al contrario, apenas comenzó.
Lo decomisado está siendo analizado pieza por pieza. Los equipos electrónicos, revisados byte por byte. Los documentos, cruzados con bases de datos nacionales e internacionales. Y mientras todo esto ocurre, hay algo que no se puede perder de vista. Detrás de cada operativo, detrás de cada titular, hay comunidades enteras que viven en medio de esta disputa. Gente que no pidió que su región se convirtiera en un tablero de guerra. Gente que solo quiere trabajar, estudiar, vivir. Para ellos, cada golpe a estas estructuras es una esperanza, pero también una fuente de incertidumbre. Porque saben que los cambios generan reacomodos y que esos reacomodos pueden ser peligrosos. Por eso, la estrategia no puede quedarse solo en la fuerza. Harfuch lo sabe y quienes están siguiendo este caso de cerca también. El verdadero reto viene después. Mantener la presión, cerrar las rutas financieras, evitar que los vacíos de poder se llenen con nuevas violencias. Y en eso, la cooperación internacional va a ser clave. Porque el crimen organizado hace tiempo dejó de respetar fronteras. Y combatirlo requiere entender esa lógica. El cateo del Palacio de Maduro no es un episodio aislado. Es parte de una narrativa más amplia que se está escribiendo en tiempo real. Una narrativa donde las líneas se mueven rápido, donde las alianzas cambian y donde cada decisión tiene consecuencias. Para quienes están dentro de estas organizaciones, el mensaje es claro. La inteligencia está avanzando. Las redes se están exponiendo y la impunidad ya no es tan segura como antes. Para quienes observan desde fuera, para ustedes que están viendo este video, la invitación es a mirar más allá del impacto inmediato. A entender que estos operativos no son espectáculos, sino piezas de un rompecabezas complejo. A cuestionar, a informarse, a no quedarse solo con el titular. Porque en esa comprensión está también una forma de resistencia. A medida que avanzaban las horas y el polvo del operativo comenzaba a asentarse, nuevas capas de la historia empezaron a revelarse. Los investigadores entendieron rápidamente que el complejo asegurado no era un punto final, sino una bisagra. Desde ahí se articulaban rutas que conectaban la costa con la sierra, corredores discretos que permitían mover mercancía, armas y personas sin levantar alertas inmediatas. Los mapas incautados mostraban trayectorias marcadas con códigos, referencias cruzadas con horarios y ventanas climáticas. Nada estaba dejado al azar. Incluso había anotaciones sobre patrullajes oficiales, cambios de turnos y lapsos de vigilancia reducida. Ese nivel de detalle no se construye de la noche a la mañana, requiere tiempo, recursos y, sobre todo, información privilegiada. Por eso, una de las líneas de investigación que se activó de inmediato fue la de las filtraciones. No solo en el ámbito local, sino también en niveles intermedios donde decisiones aparentemente menores pueden abrir puertas enormes. Se revisaron permisos, contratos, reportes previos ignorados. Cada documento se convirtió en una pieza potencial para explicar cómo ese lugar pudo operar con relativa calma durante tanto tiempo. Y aunque públicamente se habló con cautela, internamente el mensaje fue contundente: no habrá intocables, no habrá excepciones. En paralelo, la reacción internacional no se hizo esperar. Desde Washington, el mensaje fue medido pero firme. La cooperación se mantendría, los canales seguirían abiertos y la información obtenida en este operativo sería utilizada para desmantelar tramos completos de la cadena. Porque parte del equipo asegurado coincidía con investigaciones en curso fuera de México, investigaciones que ahora encontraban un punto de anclaje concreto. Esa coincidencia reforzó la idea de que el crimen organizado ya no puede analizarse como un fenómeno local, sino como una red transnacional con nodos específicos. Mientras tanto, en Michoacán, el ambiente se transformó. No hubo celebraciones abiertas ni declaraciones grandilocuentes en las comunidades cercanas. Lo que hubo fue una mezcla de alivio contenido y preocupación silenciosa. Alivio porque un foco de poder había sido neutralizado. Preocupación porque cada vacío genera disputas. Las autoridades locales reforzaron la presencia institucional no solo con armas, sino con servicios, con acercamientos comunitarios, intentando evitar que el miedo se apoderara del día a día. En las mesas de análisis, el nombre de Harfuch empezó a asociarse con una estrategia clara, golpes precisos, inteligencia previa, coordinación real. No improvisación, no persecuciones sin rumbo. Ese enfoque, aunque no elimina el problema de raíz, sí cambia la dinámica. Obliga a las organizaciones criminales a moverse más, a cometer errores, a exponerse.
Y en ese desgaste es donde el Estado puede recuperar terreno. Otro elemento que cobró relevancia fue el análisis financiero. Las cuentas ligadas al complejo asegurado revelaron flujos que no correspondían con las actividades declaradas. Empresas fachada, movimientos circulares, inversiones en bienes que servían más para lavar que para producir. Cada transferencia era una historia en sí misma, una pista que llevaba a otra ciudad, a otro país, a otro intermediario. La investigación financiera, silenciosa y menos visible, comenzó a avanzar con paso firme. Con el paso de los días, algunas detenciones secundarias confirmaron lo que ya se intuía. El palacio no era solo un símbolo de poder, era un punto de confianza. Ahí se reunían operadores que no se sentían seguros en otros lugares. Eso explica la concentración de recursos y también el impacto del golpe. Perder ese espacio significó perder un lugar de coordinación, de negociación y de control. Un golpe que no se mide solo en cifras, sino en desarticulación. En este contexto, las preguntas de la gente se volvieron más profundas. No solo qué pasó, sino qué sigue. ¿Qué garantías hay de que esto no se repita, de que no surja otro palacio con otro nombre? Y la respuesta, aunque incompleta, apunta a una idea central, la constancia. Operativos aislados no cambian realidades. Estrategias sostenidas, sí. Y eso implica decisiones difíciles, inversión en inteligencia, depuración interna y, sobre todo, voluntad política sostenida en el tiempo. La historia del cateo al llamado Palacio de Maduro seguirá desarrollándose. Nuevos datos saldrán a la luz, algunos confirmarán lo ya dicho, otros obligarán a replantear hipótesis. Lo importante es entender que este episodio no es una anécdota más en la larga lista de hechos violentos. Es un indicador de que algo se está moviendo, de que ciertas líneas que parecían fijas empiezan a correrse. Para quienes viven en las zonas afectadas, el proceso será gradual. La confianza no se recupera de un día para otro. Pero cada acción coherente suma. Cada estructura desmantelada reduce la capacidad de daño. Cada red expuesta limita el margen de maniobra del crimen organizado. Y en ese acumulado, lento pero constante, es donde se puede empezar a hablar de cambios reales. Conforme los expedientes crecían y las horas se convertían en días, la magnitud real de lo encontrado empezó a tomar forma. No era solo un sitio operativo desmantelado, era una ventana directa a la forma en que el crimen organizado había evolucionado en silencio. Los reportes técnicos describían una estructura pensada para resistir, no para esconderse. Muros reforzados, rutas de escape internas, áreas diseñadas para fragmentarse en caso de irrupción. Todo indicaba que quienes lo construyeron asumían que tarde o temprano alguien intentaría entrar. La diferencia es que nunca imaginaron que la entrada sería tan precisa ni tan coordinada. Los analistas detectaron algo más inquietante en los registros digitales. Había simulaciones. Escenarios proyectados con fechas, variables y respuestas estimadas. No solo se planificaban operaciones ofensivas, también se modelaban reacciones del Estado. ¿Qué hacer si había cateos en la zona? ¿Cómo dispersar activos? ¿Qué rutas activar? ¿Qué comunicaciones cortar? Ese nivel de previsión habla de una organización que había aprendido de golpes anteriores y que se preparaba para el siguiente. Pero también revela una confianza excesiva en su propia capacidad de anticipación, una confianza que terminó jugándoles en contra. En reuniones internas, el consenso fue claro. Este golpe no debía quedarse en la anécdota del decomiso. Tenía que convertirse en un punto de inflexión. Por eso, las acciones posteriores se diseñaron con el mismo cuidado que el operativo inicial. No se anunciaron listas completas de lo asegurado, no se revelaron todos los nombres, no se mostraron todos los hallazgos. La estrategia fue dosificar la información, proteger líneas de investigación y evitar que otros nodos de la red se blindaran antes de tiempo. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el tema empezó a generar tensiones. No por el operativo en sí, sino por sus implicaciones. Cada documento encontrado, cada cuenta rastreada, cada vínculo detectado podía salpicar a actores que hasta ahora se habían mantenido en la sombra. Eso explica el silencio de algunos y las declaraciones medidas de otros. Cuando las investigaciones avanzan hacia terrenos incómodos, la prudencia se vuelve una herramienta tanto política como operativa. En Michoacán, la vida cotidiana continuaba, pero con una sensación distinta. Los mercados abrían, las escuelas funcionaban, la gente seguía con sus rutinas, pero había una percepción de movimiento subterráneo. Rumores de reacomodos, de cambios de mando,
de ajustes internos. Las organizaciones criminales, al perder un centro neurálgico, entraron en una fase de reorganización forzada. Y en esos momentos es cuando suelen cometer errores. Errores de comunicación, de logística, de confianza. Justo ahí es donde la inteligencia busca adelantarse. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la manera en que el complejo manejaba su relación con el entorno. Había registros de apoyos económicos a comunidades cercanas, pagos por silencio, inversiones pequeñas pero constantes en servicios locales. No como beneficencia, sino como estrategia. Crear dependencia, normalizar la presencia, convertir lo extraordinario en cotidiano. Ese modelo, repetido en distintas regiones del país, es uno de los grandes desafíos para cualquier intento de recuperación territorial. No basta con quitar las armas, hay que reconstruir el tejido social que fue cooptado. Por eso, tras el cateo, se activaron programas paralelos. No todos visibles, no todos inmediatos. Atención a víctimas indirectas, seguimiento a denuncias que antes no prosperaban, revisión de expedientes congelados. La idea era clara. Aprovechar el momento para avanzar en frentes que normalmente quedan relegados. Porque cuando una estructura cae, se abre una ventana breve para intervenir antes de que otra ocupe su lugar. En los círculos de análisis, se empezó a hablar de un efecto dominó. El golpe al Palacio de Maduro obligó a otras células a replantear su seguridad, a mover recursos, a desconfiar incluso de aliados cercanos. Esa fragmentación interna, aunque peligrosa, también reduce la capacidad de coordinación a gran escala. Menos centralización significa más disputas, más fricción, más oportunidades para que las autoridades actúen.